Hola, bienvenidos a una nueva clase de Aprendo Libre. Esta clase se llama Leo y recito poema. Los objetivos de la clase son comprender la lectura de un poema y recitar otro texto lírico u otro poema. Para comenzar, vamos a leer un poema de José Martí que se llama Los dos príncipes. Comienzo. El palacio está de luto y en el trono llora el rey. Y la reina está llorando donde no la puedan ver. En pañuelo de holán fino lloran la reina y el rey. Los señores del palacio están llorando también. Los caballos llevan negro el penacho y el arnés. Los caballos no han comido porque no quieren comer. El laurel del patio grande quedó sin hojas esta vez. Todo el mundo fue al entierro con hojas de laurel. El hijo del rey ha muerto. Se le ha muerto el hijo al rey. En los álamos del monte tiene su casa el pastor. La pastora está diciendo: ¿por qué tiene luz el sol? Las ovejas, cabizbajas, vienen todas al portón. Una caja larga y honda está forrando el pastor. Entra y sale un perro triste. Canta allá dentro una voz: pajarito, yo estoy loca, llévame donde él voló. El pastor coge llorando la pala y el azadón. Abre en la tierra una fosa, echa en la fosa una flor. Se quedó el pastor sin hijo, murió el hijo del pastor. Bueno, ¿qué te pareció el poema? ¿Qué sentimientos te provocó? ¿Tristeza? ¿Pena? ¿Pesar? ¿Y de qué se trata el poema? A ver, no escucho bien. Ah, eso. ¿Y qué personajes hay en el poema? A ver. Eso, muy bien. Bueno, ahora te voy a invitar a contestar unas preguntas. La primera es: ¿por qué está de luto el palacio? La segunda: ¿por qué crees que los caballos llevan negro el penacho y el arnés? La tercera: ¿por qué crees que los caballos no quieren comer? La cuarta: ¿por qué quedó sin hojas el laurel? Te invito a anotarlas en tu cuaderno para que las tengas y puedas responderlas. Vamos. Vamos anotando la primera entonces. ¿Por qué está de luto el palacio? La segunda: ¿por qué crees que los caballos llevan negro el penacho y el arnés? Tercera: ¿por qué crees que los caballos no quieren comer? Y la cuarta: ¿por qué quedó sin hojas el laurel? Te invito a escribirlas, y si es que te falta tiempo y estás viendo el video por YouTube, puedes pausar el video para terminar de copiarlas, ¿ya? Ahora sigo con las siguientes. 5. Sigue escribiendo. ¿Por qué crees que la pastora se pregunta: ¿por qué tiene luz el sol?
Te la dicto de nuevo. ¿Por qué crees que la pastora se pregunta por qué tiene luz el sol? ¿Cómo expresan su tristeza las ovejas? ¿Cómo expresan su tristeza las ovejas? Esa era la 6. La 7. ¿Qué semejanzas existen entre la reacción que provoca la muerte del hijo del pastor y la del hijo del rey? Es decir, ¿cómo reaccionan los animales que viven en el lugar donde vivía el hijo del rey? ¿O cómo reaccionan las personas, cómo reaccionan los padres del príncipe con la muerte de su hijo? Y por otro lado, ¿cómo reaccionan los padres del muchacho, el que es hijo de los pastores? ¿Cómo reaccionan esos pastores con la muerte de su hijo? ¿Cómo reaccionan los animales que viven por ahí? 8. Compara el lugar donde viven los pastores y los reyes. Ve las diferentes características de ambos lugares. 9. ¿Por qué crees que el poema se llama Los dos príncipes? Si te falta tiempo para anotar las preguntas, detén el video si es que lo estás viendo por YouTube y a continuación respóndelas. Respóndelas a partir del poema. Si es que necesitas, puedes retroceder el video en caso de que lo estés viendo por internet. Y si no, también puedes buscar este poema en internet. Se llama Los dos príncipes de José Martí. Lo busca, lo vas a encontrar rápidamente. Entonces, teniendo el texto, puedes responder más fácilmente cada una de las preguntas. Ahora, date el tiempo suficiente. Detén el video, probablemente te demores unos 20-25 minutos por ahí. Todo el tiempo que sea necesario. Yo ahora voy a continuar a la siguiente diapositiva. Esta vez no daré las respuestas inmediatamente, las daré al final. Es importante que tú tengas las respuestas antes de que yo dé las respuestas. Bueno, ahora te voy a mostrar cómo sería este poema si es que lo leyera de manera plana. ¿Ya? Mira, imagínate que no le pongo, no expreso ninguna emoción, no expreso, no hago ningún gesto, no represento las acciones de los personajes. ¿Cómo sería el poema? Lo voy a leer. Los dos príncipes. El palacio está de luto y en el trono llora el rey. La reina está llorando donde no la puedan ver. En pañuelo de holán fino lloran la reina y el rey. Los señores del palacio están llorando también. Los caballos llevan negro, penacho y el arnés. Los caballos no han comido porque no quieren comer. El laurel del patio grande quedó sin hojas esta vez. Todo el mundo fue al entierro con coronas de laurel. El hijo del rey se le ha muerto el hijo del rey. En los álamos del monte tiene su casa el pastor. La pastora está diciendo, ¿por qué tiene luz el sol? Las ovejas cabizbajas tienen todas al portón. Vienen todas al portón. Una caja larga y honda está forrando el pastor. Entra y sale un perro triste, canta ya dentro una voz. Pajarito, yo estoy loca, llévame donde él voló. El pastor coge llorando la pala y el asadón. Abre en la tierra una fosa, echa en la fosa una flor. Se quedó el pastor sin hijo, murió el hijo del pastor. ¿Qué diferencia existe entre esta manera de leer o de recitar el poema con la manera con la cual lo hice anteriormente? ¿Te provocó las mismas emociones? ¿Disfrutaste de igual manera escuchar el poema? ¿En qué van las diferencias? Bueno, va
en que en la primera lectura yo expresé algunas de las emociones de los personajes y del hablante lírico, que es esta persona que cuenta lo que está ocurriendo, ¿ya? Y yo, como vi que lo que sucedía era triste, yo lo leí expresando una emoción de tristeza, ¿ya? Lo leí triste. Y también hice algunos gestos que representaban, pero unos gestos muy sutiles, no es que me ponga a dormir, me eche en el suelo, ni me ponga a comer de verdad, no, sino que unos gestos así, algunos movimientos pequeñitos con las manos, con la mirada, para representar las acciones que están ocurriendo. Fíjate, en la primera parte del poema, que es la que se trata del príncipe, del hijo del rey, leí el principio con tristeza y pesar. Y al final, fíjate que dice ahí, mira, que esto fue dicho como un anuncio pesaroso. Es decir, estos dos versos que hay acá, estos que ahí marqué en rojo, se leen como si fuera un anuncio pesaroso, un anuncio que causa tristeza, ¿ya? Entonces, te invito a ti a hacer lo mismo, pero con otros dos poemas que yo te voy a proponer después. Yo te voy a invitar a recitar un poema, ¿ya? Para eso te voy a dar dos opciones de poemas y tú tienes que elegir cualquiera de los dos, ¿ya? El que más te guste. Tienes que primero leer los poemas e ir identificando las emociones que están contenidas en esos versos, las emociones que se expresan en esos versos. Tristeza, rabia, alegría y también las acciones. Pero no es que tú vayas si es que lo están comiendo, no es que tú te vayas a sentar a comer. Esto no es una obra de teatro, sino que haces un gesto pequeñito y ya con eso todos sabemos que estás dando a entender que el personaje está comiendo. Mira, fíjate en este poema. Todos los primeros versos los leí con tristeza y anoté ahí que los iba a leer con tristeza, ¿ya? Los dos últimos versos de esta primera parte lo leí como un anuncio porque tienen signo de exclamación. Significa que es un grito, que hay una persona que está avisándole a todo el mundo que se ha muerto el hijo del rey. Pero no es un anuncio feliz que le vamos a decir, ¡ay! Se murió el hijo del rey. No, es un anuncio triste, un anuncio como desgarrador. Entonces nos imaginamos, tienes que imaginarte a una persona que está gritando, ¡el hijo del rey se ha muerto el hijo del rey! Tienes que imaginarte a esta persona para poder representarla, ¿ya? Luego, la segunda parte del poema, yo hice algunas anotaciones. Por ejemplo, en el segundo y tercer verso, estos que voy a marcar acá con rojo, está la madre, ¿ya? La madre del difunto, la pastora, que pregunta, ¿por qué tiene luz el sol? Y es como si esta pregunta la estuviera haciendo al cielo, como yo me la imagino así. Me imagino a esta mujer preguntando al cielo con un dolor enorme en su corazón, preguntando por qué tiene luz el sol. Y entonces eso, yo anoté ahí preguntando hacia el cielo. Después los versos siguientes yo anoté que debían leerse con tristeza, con pesar, porque habla de ovejas cabizbajas. Incluso yo puedo agachar un poquito la cabeza para representar eso, de que las ovejas
tienen la cabeza baja. Eso significa cabizbaja. También, no sé si te acuerdas, esto no lo anoté, pero no sé si te acuerdas que cuando yo leí que el pastor estaba forrando una caja larga y honda, yo hice así, como representando la forma de la caja. También puedes hacer ese tipo de gestos, ¿ya? También anoté que cuando el poema dice, el pastor coge llorando la pala y el asadón, yo iba a hacer el gesto de cavar. Pero no es que verdaderamente me ponga así como a hacer un hoyo, un agujero en el suelo, no. Hago un gesto sencillo, porque no estoy haciendo una obra de teatro, estoy recitando un poema. También, cuando el poema dice, abre en la tierra una fosa, echa en la fosa una flor, la fosa es el agujero que se hace para enterrar a los difuntos. Yo noté que iba a hacer el gesto de arrojar la flor a la fosa, sí. ¿Ya? Y también al final hay un anuncio también. Se quedó el pastor sin hijo, murió el hijo del pastor. También me imaginé una persona que está avisándole a todo el mundo que el pastor se ha quedado sin hijo. ¿Ya? Entonces, a partir de estas anotaciones, yo entonces me imagino cómo es la situación, ¿ya? No tengo que simplemente anotar, bueno, gesto de arrojar una flor, sino que yo verdaderamente me imagino al pastor arrojando esa flor. ¿Qué cara tendría? ¿Cómo sería ese gesto? ¿Estaría medio encorvado? ¿Estaría derecho? ¿Cuál sería la luz del día? La escena en que la pastora está preguntando por qué tiene luz al sol, ¿qué cara tendría? ¿Qué tono de voz tendría? Todo eso me lo voy imaginando. ¿Cómo sería este perro triste que entra y sale? ¿Entra y sale de dónde? Imagínate la escena. ¿Ya? Imagínate, quizás entra y sale de la cabaña donde viven los pastores porque está nervioso. Está triste el perro porque él quería al hijo del pastor que se murió. Entonces así, de esta manera vas recreando en tu imaginación todas las escenas del poema. Te vas imaginando todo lo que ocurre en el relato, ¿ya? Porque además de ser un poema, es un relato. Además, vas de esta manera sintiendo las emociones, sintiendo la tristeza, ¿ya? El pesar de los animales y de los padres de los que han muerto, ¿ya? Entonces, repasemos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Primero, leer el poema. Después, leerlo de forma detenida, anotando cuáles son las emociones que se expresan en los versos y anotando si vas a hacer tú algún gesto cuando recites el poema. Y después imaginas el poema, imaginas las diferentes escenas, a los personajes, todo lo que ocurre. Date un tiempo para imaginar, vas a disfrutar muchísimo más el poema. ¿Ya? Visualiza el poema. Acuérdate que en la clase pasada ya vimos esta palabra que era visualizar, que es imaginar. Entonces, con esto ya la lectura es muy diferente. La lectura de los poemas va a ser totalmente diferente, va a tener vida la lectura o la recitación del poema, ¿ya? Va a ser, las personas que te oigan van a sentir todo lo que está ocurriendo y van a
imaginar todo lo que está ocurriendo. El primer poema que te propongo es este. Acuérdate que te voy a proponer 2 poemas y tú puedes elegir, ¿ya? El primero es La luna dormida. Dice: se cayó la luna, se cayó en la harina. Yo no lo voy a leer con tantas emociones porque quiero que tú les pongas la emoción. Se cayó la luna, se cayó en la harina. Ven a levantarla con tu mano limpia. Era tan de noche que la luna niña, como nadie hablaba, se quedó dormida. En el árbol negro puso la camisa, destrenzó su pelo con la negra brisa, y a la negra nube fuesen zapatillas. Pero en el camino, con la gran fatiga, se cayó la luna, se cayó en la harina. Álzala despacio, que la luna niña sueña que la mecen blancas estrellitas. Se cayó la luna, se cayó en la harina. Entonces, vamos paso a paso. Cuando yo voy poniéndole emoción a las diferentes partes del poema, voy lo haciendo así. Se cayó la luna, se cayó en la harina. Parece que aquí hay alarma, hay preocupación. Se cayó la luna, se cayó en la harina. Tengo que expresar esa preocupación, esa alarma. Luego el poema dice: ven a levantarla con tu mano limpia. Es como un llamado, como alguien que está diciendo: ven a levantarla con tu mano limpia. ¿Ya? Es un llamado pero con mucha urgencia, porque hay mucha preocupación porque la luna se cayó en la harina. Luego, era tan de noche que la luna niña, como nadie hablaba, se quedó dormida. Aquí quizás para representar la noche podrías hablar despacito. Era tan de noche que la luna niña, como nadie hablaba, se quedó dormida. Y habla así, vas bajando el tono de voz como si fuera de noche, en que todos tenemos que hablar despacito, ¿ya? En el árbol negro puso la camisa, destrenzó su pelo con la negra brisa, y a la negra nube fuesen zapatillas. Puedes, por ejemplo, representar los gestos de la luna, que se destrenza su pelo, ¿ya? Y así sigue tú solo o tú sola el resto, ¿ya? Con el resto del poema, poniéndole, escribiendo al lado la emoción o los gestos que vas a representar. Por ejemplo, cuando la luna cae, puedes hacer algo así con la mano, como si cayera, ¿ya? Ya. Entonces, acuérdate que después de esto, después que vayas anotando estas emociones o estos gestos que vas a realizar, te imaginas cada una de las situaciones. Lees el poema imaginándote esta luna en la noche, la luna brillante, que de repente se cae en la harina, ¿ya? Te imaginas a esta luna niña que se queda dormida porque nadie hablaba. Así, de repente, esta luna que es como una guaguita, de repente, ¡pum!, y se cae. Te imaginas a esta luna destrenzando su pelo con la negra brisa, así, corre la brisa. Ah, no, ojo, no es que ella se destrence el pelo con las manos, es el viento el que destrenza su pelo. Así que no hay que hacer así, como dice. Bueno, y así vas. Acuérdate de visualizar, de imaginar las diferentes escenas del poema. Y ahora hay otro poema que se llama Manolito el Caracol, de Carmen Gil. Dice: Manolito el Caracol sale solo si hace sol, pues no le gusta ni un pelo que llueva lluvia del cielo. Acuérdate que yo lo leo más plano para que tú le pongas la emoción. Es caracol de secano, explica a todo su hermano. Sueña de noche y de día con vivir en Almería. ¿Y qué hace un caracol viviendo bajo una col? Una col es una coliflor. Si él
lo que quiere es estar muy cerquita de la mar. Manolo le echa coraje, coge todo su equipaje y se dispone a viajar hasta Roquetas del Mar. Vaya, vaya, vaya. Vaya, otra vez. Pero qué enorme es la playa. Y olvida pronto su pena tomando el sol en la arena. Un día llega una ola, arrastra una caracola y Manolo de repente se enamora locamente. Caracol y caracola, caracola y caracol son felices bajo el sol. Se pasean por la orilla de la mano y sin sombrilla. Caracol y caracola ya no están solo ni sola y se quieren arrabiar allá en Roquetas del Mar. Entonces, si vamos leyendo, vamos imaginando las emociones y los gestos que puedes realizar. Podemos ir así. Manolito el caracol sale solo si hace sol, pues no le gusta ni un pelo que llueva lluvia del cielo. Aquí yo me imagino como un gesto de desagrado, porque no le gusta la lluvia. Y puede hacer como así que se corren las gotitas. Entonces hace, Manolito el caracol sale solo si hace sol, pues no le gusta ni un pelo que llueva lluvia del cielo. Y así puedes mirar para arriba. Y ahora es caracol de secano, explica todo su hermano. Aquí está su hermano defendiéndolo, entonces tienes que asumir la voz de su hermano, diciendo, es caracol de secano, explica todo su hermano. Puede estar como mirando hacia diferentes partes, como si fueras el hermano del caracol que está explicando al resto, que no entienden a Manolito. Sueña de noche y de día convivir en Almería. ¿Y qué hace un caracol viviendo bajo una col si es lo que quiere es estar muy cerquita de la mar? Manolo le echa coraje, coge todo su equipaje y se dispone a viajar hasta Roquetas del Mar. Vaya, 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 pero qué enorme es la playa. Aquí yo me imagino que Manolito llega a la playa y ve esta inmensidad de la costa y de las olas y del mar. Entonces se admira. Entonces tú tienes que expresar la admiración, así. Vaya, 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 vaya. Pero qué enorme es la playa. ¿Ya? Tienes que expresar esta admiración. Y olvida pronto su pena tomando el sol en la arena. ¿Y ahí qué harías? ¿Qué te imaginas que haría? A ver. Sí, puedes hacer el gesto de tomar el sol así. Y olvida pronto su pena tomando el sol en la arena. Ahí no te tienes que acostar en el suelo, no. Solamente hace un gesto así como si estuvieras tomando sol. Bueno, y el resto dejo que lo hagas solo o sola, ¿ya? Entonces, recuerda que debes ir anotando los gestos y las emociones que vas a realizar en cada verso o en cada fragmento del poema. Luego imaginar cada una de las situaciones, ¿ya? Y si después de imaginar ves que tienes que cambiar algún gesto de los que escribiste antes, hazlo. O alguna emoción, hazlo. Y ya cuando hayas hecho esto, empiezas a memorizar, ¿ya? Léelo varias veces. Lee varias veces el poema. No, disculpa, voy a cambiar algo. Léelo varias veces, leyendo sin memorizar, con las emociones y con los gestos, ¿ya? Léelo de manera que vayas expresando estas emociones y estos pequeños gestos. Y una vez que ya sientas que te apropiaste de esta gestualidad y de estas emociones, que ya lo haces bien, ahí empiezas a memorizar. Pero no tienes que memorizar como un robot, ¿ya? Así, como Manolito el caracol sale solo si hace el sol, pues no le gusta ni un pelo que llueva lluvia del cielo. No, tienes que ir
acuérdate expresando las emociones y los gestos, ¿ya? Bueno, cuando termines vas a presentar esta recitación ante las personas con las que vives, ¿ya? Puedes incluso grabarte cuando sientas que lo haces súper bien. Le pides a alguien que te grabe y reenvías esta grabación a tu abuela, a tu abuelo o a tus compañeros también. ¿Ya? ¿Te parece? Bueno, y después evalúas tu trabajo y también puedes pedirle a otra persona que te ayude a evaluarte. En la tabla, como siempre, hay una lista de criterios y si lograste muy bien cada uno de los criterios, tienes el puntaje ideal. Y si lo lograste más o menos, te vas disminuyendo el puntaje. El primer criterio es: recité el poema de memoria sin olvidos ni momentos de inseguridad. Sin olvidarte ni tampoco momentos en que te quedas como así como manifestando que no te acuerdas mucho. Luego, expresé mediante gestos y mediante el tono de voz la emoción contenida en los diferentes versos. Es lo que ya hablamos. Luego, ilustré mediante gestos sutiles, estos gestos como más chiquititos, las acciones realizadas por los personajes del poema. Por ejemplo, mirar hacia el cielo, hacer el gesto de cavar la poza o hacer el gesto de echar la flor, ¿ya? Utilice la entonación adecuada en las exclamaciones y preguntas. Las exclamaciones tienes que hacerlo subiendo la voz, como si estuvieras anunciando algo o exclamando, gritando. Y las preguntas tienes que hacerlo en tono de interrogación, de pregunta. Y también respeta las pausas del poema. Las pausas del poema se definen por las comas, por los puntos y por la finalización de cada uno de los versos. Después de que finalice cada uno de los versos, que son estas líneas por las que está conformado el poema, tienes que hacer una breve pausa, ¿ya? Tiene que notarse. El total, si tienes el total del puntaje, serían 22 puntos, ¿ya? Hazlo con realismo, evalúate con realismo y con sinceridad. Bueno, nos vemos en la siguiente clase. Que estés muy bien. Oh, se me había olvidado la revisión de las respuestas. Las respuestas de la comprensión lectora son las siguientes. 1. ¿Por qué está de luto el palacio? La respuesta sería: ¿por qué ha muerto el hijo del rey? ¿Y cómo nos damos cuenta a partir de la cita? El hijo del rey ha muerto, se ha muerto el hijo del rey. 2. ¿Por qué creéis que los caballos llevan negro el penacho y el arnés? Respuesta: por la muerte del hijo del rey. En la cultura occidental, el color del luto es el negro. El luto es la expresión del dolor, de que las personas están sufriendo porque se murió alguien. Y tradicionalmente se utiliza el color negro para expresar este dolor. O sea, sobre todo antiguamente, cuando se moría alguien, las personas vestían de negro por mucho tiempo. 3. ¿Por qué crees que los caballos no quieren comer? La respuesta es por la tristeza que les causa la muerte del hijo del rey. En algunas personas la tristeza provoca falta de apetito, ¿ya? Dejas de tener ganas de comer, ¿ya? 4. ¿Por qué quedó sin hojas el laurel? Porque, dice el poema, todo el mundo fue al entierro con coronas de laurel. Todo el mundo se puso coronas de laurel para el entierro. 5. ¿Por qué crees que la pastora se pregunta ¿por qué tiene luz el sol? La respuesta: por la tristeza que siente. Pareciera que la naturaleza no acompaña sus sentimientos. Pareciera que la pastora necesita que el día esté triste, que lo tapen las nubes, porque parece que el sol brillando
se ve tan alegre y no acompaña sus sentimientos de dolor, de tristeza, ¿ya? Uno se imagina, cuando uno tiene dolor, uno se imagina un día frío, un día gris, ¿ya? Oscuro. Entonces esto de que brillara el sol no le convencía a la pastora. ¿Cómo expresan su tristeza las ovejas? Están cabizbajas, significa con la cabeza agacha. ¿Qué semejanzas existen entre la reacción que provoca la muerte del hijo del pastor en las personas y en animales y la del hijo del rey? ¿Ya? Tanto los reyes como el pastor y la pastora sienten una profunda tristeza, es decir, los padres de los difuntos, tanto pastor y pastora como rey y reina, están muy tristes, ¿ya? Los reyes lloran, los dos. El pastor también llora y tira así una flor a la fosa donde van a enterrar a su hijo. Y la pastora se pregunta por qué tiene luz el sol, manifestando así su tristeza. De igual forma, los animales, los caballos, que son los que vivían con el rey, y las ovejas y el perrito, que eran los que vivían con los pastores, expresan también tristeza. Compara el lugar donde viven los pastores y los reyes. Los reyes viven en un palacio rodeados de lujos, ¿ya? Mientras que los pastores viven en el campo rodeados de la naturaleza. ¿Por qué creéis que el poema se llama Los dos príncipes? Bueno, aquí hay varias respuestas posibles. Lo que yo creo, mi respuesta, es que, bueno, el hijo del rey es príncipe, por eso ahí tenemos a un príncipe. Y por otra parte, el hijo de los pastores, a los ojos de sus padres, también es un príncipe, es su príncipe, ¿ya? O sea, el rey y la reina quieren tanto a su hijo como el pastor y la pastora, ¿ya? Para el rey y la reina, su hijo es su príncipe. Da lo mismo si tiene o no título. Para el pastor y la pastora, también su hijo es su príncipe. Así lo valoran ambos, o sea, los cuatro. Entonces, con la palabra príncipe están indicándose cómo se valora a los hijos, a los respectivos hijos, ¿ya? Entonces vemos en este poema que no importa si eres rey, si eres príncipe o si eres pastor, si trabajas de una manera sencilla con la tierra, si es que se te muere un hijo, ambos grupos van a sentir la misma tristeza. Los reyes sufren una tristeza terrible y los pastores también, ¿ya? Y ahora sí que sí, terminamos. Nos vemos en la siguiente clase.